tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a responder otra objeción hecha a el video donde hablo de que Miguel es Cristo. Primero hice un video donde mostraba que Miguel es Cristo por varias características que se cumplen en Miguel. Obviamente la más importante probablemente es la de Apocalipsis 12, pero son varios pasajes. Se los voy a dejar al final de este, si no lo vieron. Y luego se presentaron objeciones con respecto a Daniel capítulo 10, diciendo que en Daniel capítulo 10 era Cristo el que hablaba, y si Cristo mencionaba a Miguel, entonces Cristo no podía ser Miguel. Esa objeción ya fue rebatida porque fue comparado este pasaje de Daniel capítulo 10 con Apocalipsis 22, y vemos ahí que claramente el ángel habla y Cristo habla y en diferentes ocasiones, y la escena es muy similar a la que vemos en Daniel capítulo 10. Por lo tanto, fue Gabriel el que mencionó que Miguel lo ayudaba. Y vimos las implicancias de aceptar lo contrario. O sea, las implicancias de aceptar lo contrario era que que Cristo, si fuera Cristo, en Daniel capítulo 10, si fuera Cristo, Cristo nos estaba llevando a mirar nosotros, poner nuestra vista en Miguel, un ser creado. Porque Miguel fue el que lo ayudó, porque Cristo no podía contra los reyes de Persia, así que fue ayudado por Miguel, una criatura, y él dice que Miguel es nuestro príncipe. Entonces, esas son las implicancias, ¿no?, de aceptar ese otro punto de vista. Sin embargo, ese argumento, esa objeción fue refutada. No obstante, hubo hermanos que me plantearon otra cuestión. Me dijeron, pero ahí dice, en Daniel 10, de que Cristo es uno de los principales príncipes. El texto en cuestión es el versículo 13 del capítulo 10, que dice: mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días, y aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. El argumento sostiene que si es uno de los principales príncipes, significa que hay varios principales príncipes, y por lo tanto son todos de la misma jerarquía, y si son todos de la misma jerarquía no puede ser Cristo, porque Cristo no puede estar en la misma jerarquía que los otros príncipes, y por lo tanto Miguel no es Cristo. Esa es toda la conclusión que se hace en base a un solo pasaje. Pero se ignora, por ejemplo, que en el mismo capítulo 10, en el versículo 21, Gabriel llama a Miguel vuestro príncipe. Dice, sino Miguel vuestro príncipe es el que me ayuda. Si él es uno de los principales príncipes, y hay otros principales príncipes, evidentemente el que es nuestro, al que nosotros tenemos que mirar, es a Miguel, no a los otros. Entonces empieza a especular sobre la existencia de más arcángeles. En realidad la Biblia menciona solamente un arcángel, que es Miguel, y el único que tiene voz de arcángel es Cristo, en 1 Tesalonicenses 4. Pero muchos argumentan de que el hecho de ser arcángel es una categoría y que hay más arcángeles. Sin embargo, la Biblia no menciona más arcángeles. Algunos han mencionado a Rafael, Uriel, etc., pero son nombres que aparecen en libros apócrifos de la literatura judía, pero no son parte de la Biblia. Entonces, lo que presentan es que si Miguel es uno de los principales príncipes y hay otros príncipes como él, entonces él no puede ser Cristo porque es igual a los demás. Sin embargo, también se ignora Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 vuelve a mencionar a Miguel y se dice que Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, dice que se va a levantar en el tiempo de gran angustia, cual nunca hubo y nunca habrá. Evidentemente este tiempo de angustia todavía no ha sucedido. Es el gran tiempo de angustia del tiempo final, y Miguel se va a levantar en favor nuestro. Y no es exclusivo del pueblo judío, porque en realidad esto todavía no ha pasado, sino que esto nos involucra a nosotros. Miguel es nuestro príncipe y se va a levantar en favor nuestro para defendernos. De la misma manera que combatió con Satanás en Apocalipsis capítulo 12, en Judas, donde disputó contra Satanás en favor del ser humano. Entonces, evidentemente, si hubieran otros príncipes, evidentemente Miguel es el nuestro. Pero el objetivo es rebatir la teoría, así que se centran simplemente en el capítulo 10, verso 13, que dice: Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Entonces dicen ellos, si Miguel es uno de los principales príncipes,
y hay otros principales príncipes, entonces no puede ser Cristo porque es igual al resto de los demás príncipes. Esto es una presuposición antojadiza, porque Miguel puede ser uno de los principales príncipes y ser superior a los demás príncipes. Es decir, en un gobierno, él puede ser uno de los gobernantes, pueden haber otros que están en la misma categoría, sin embargo ese puede ser superior a los demás. Entonces, ¿dónde podemos ver esto? En un gobierno humano. Por ejemplo, en Daniel capítulo 6, el mismo libro de Daniel, nos dice lo siguiente. Esta es la historia de Daniel en el foso de los leones. Dice en el versículo 1, lean esto muy atentamente. Pareció bien a Darío, Darío era el rey. En este caso representa a Dios porque es el que está por sobre todas las cosas. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 gobernadores. ¿Cuántos había? 120 gobernadores, que estuvieran en todo el reino. Y sobre ellos tres presidentes, de los cuales Daniel era el uno. Acuérdense, Miguel es uno de los principales príncipes. O sea, hay otros, pero Miguel es uno de los principales príncipes. Pero también es el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y también es vuestro príncipe. Ahora Daniel es uno de tres gobernantes o tres presidentes que hay puestos en el reino de Persia. Dice, verso 2, lo leo de vuelta, sobre ellos tres presidentes de los cuales Daniel era el uno, a quienes estos gobernadores diesen cuenta porque el rey no recibiese daño. Es decir, de los 120 gobernadores tenían que dar cuenta a los tres presidentes, y de los tres presidentes Daniel era uno. Estaban en la misma categoría, o sea, habían tres presidentes, los tres estaban en la misma categoría, y Daniel era uno de esos tres. Verso 3. Pero el mismo Daniel era superior a estos gobernantes y presidentes, porque había en él más abundancia de espíritu, y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino. Entonces la Biblia nos presenta que Daniel era uno de los tres gobernantes, sin embargo era superior a todos los demás, a los otros dos presidentes y a los 120 gobernantes. ¿Qué nos muestra esto? Que se puede ser uno de los principales príncipes y al mismo tiempo ser superior que todos los demás. De hecho, esta historia es una bastante fiel representación de lo que pasó con Cristo en el cielo. Van a ver, ustedes si leen la historia, van a ver que por envidia, por celos, otros gobernantes conspiraron para que el rey matara a el que era superior a todos, al que era su mejor gobernante, al que era el mejor, el que estaba por debajo del rey. Conspiraron para eso, y el rey tuvo que dar un decreto donde le quitaba la vida a su mejor gobernante. Y todos esperaban que no saliera del foso, sin embargo, resucitó entre los muertos. Esta es la misma historia de Cristo. Toda la rebelión de Lucifer en el cielo fue con el objetivo de que uno de los principales príncipes, es decir, en realidad el que era mejor que todos porque era su hijo engendrado, el objetivo de Satanás era verlo a ese príncipe bajar a la tierra y matarlo acá en la tierra. Y pensó que había cumplido su objetivo cuando logró que lo crucificaran, pero en realidad Cristo venció la muerte y salió del sepulcro. Nosotros lo tuvimos por herido de Dios y abatido, ¿sí? Sin embargo, le estaba cargando sobre él el pecado de todos nosotros. Esta es la misma historia, es la misma historia. Entonces vemos que, según la Biblia, se puede ser uno de los gobernantes, sin embargo ser, al mismo tiempo de ser uno de los gobernantes, ser superior al resto. Esto es lo mismo que pasa con Miguel, en definitiva Cristo. Cristo es uno de los principales príncipes, pero en realidad es superior a todos. Eso se ve claramente en Apocalipsis 12. Los que sostienen que hay más arcángeles, ¿sí?, que son de la misma categoría que Miguel, deberían explicar por qué Apocalipsis 12 presenta a Miguel y sus ángeles. No dice Miguel, Rafael, Uriel, etc. O los arcángeles de Dios con sus ángeles lucharon contra Satanás. No, no dice eso. Dice que Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. ¿Por qué Miguel es el único de esos principales príncipes que es nombrado? Porque es el más importante. Porque es nuestro príncipe y porque es el único que puede expulsar a Satanás de nuestra vida, es el único que nos puede ayudar a vencer el pecado, es el Hijo de Dios, es Jesucristo mismo. Así que bueno, esta es la respuesta
a por qué la expresión uno de los principales príncipes de ninguna manera es un problema o una dificultad en este tema, ¿sí? De que Miguel es Cristo. Así que bueno, esperamos que estos videos sean de bendición. Obviamente que yo no respondo absolutamente a todas las objeciones, pero sí veo que hay muchas que podrían ser de bendición para muchos que tienen las mismas dudas, así que las respondemos acá. Le mando un abrazo a todos, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe.